donde Efesio era una ciudad de Asia, pero estaba gobernada por el Imperio Romano, porque 400 años dice que el Imperio Romano estableció su poder y tomó posesión de toda esa región. Pero dice que todavía en Efesio adoraban a una diosa que se llamaba la diosa Diana. Así que Pablo, cuando se encuentra en esa ciudad, se da cuenta, empieza a predicar la palabra, y que había muchos judíos predicando la palabra, y había sinagogas, y lo primero cuando Pablo llega a esa ciudad se encuentra que habían discípulos de Jesús. Y dice, están predicando, han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y los discípulos dicen, nosotros ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y dice, ¿por cuánto son bautizados? Dice, nosotros somos bautizados por el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, bueno, ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo es fuego y poder. Así que Pablo le hace entender a los discípulos que estaban bien, que estaban predicando la palabra, de un arrepentimiento del Evangelio. Pero una cosa era predicar el Evangelio y otra era predicar el reino y el poder que consiste en la palabra de Dios. Y Pablo se da cuenta que la única forma que tenían que predicar en ese lugar, en esa región, era tener el Espíritu Santo. Que tenían que tener poder. No solamente una palabra evangelizadora, que las personas se arrepientan de sus malas acciones, sino que tenían que guerrear, tenían que confrontarse. Él dice que hay un hombre que se llamaba Dimitrio, no el hermano Dimitrio, otro Dimitrio de la Biblia. Amén. Ustedes lean que dice que había un platero que se llamaba Dimitrio, que se especializaba en una artesanía, así como hablaba nuestra hermana Joana, que era el alfarero, que era una especie de artesano, haciendo vasijas. Este hombre, oriundo de ese lugar, se especializaba en la artesanía, en hacer estatuillas de un templo que se llamaba la diosa Diana. Y cuando escucha hablar a Pablo con el Evangelio, que no solamente empezaron a creer las personas de ese lugar, dice que automáticamente llama a las mismas personas que tenían ese oficio y dice, mira que este Pablo está predicando algo nuevo, está predicando y está poniendo en riesgo no solamente la fe, sino que está poniendo en nuestro riesgo nuestra economía, porque nosotros vivimos de esto, vivimos de lo que hacemos, y no solamente en Efesios, sino en toda Asia. Está haciendo este hombre convertir, y dice que se empieza a agrupar, y empieza a ver como una manifestación. Dice que cuando él tenía que predicar en un teatro, Pablo, dice que había una multitud, y dice que por 2 horas estuvieron gritando que saliera Pablo. Y automáticamente Pablo se da cuenta que no era, aunque veía que era una multitud, que era algo natural, se da cuenta que era algo espiritual. Cuando uno hace la voluntad de Dios, es inevitable que hay un confrontamiento, hay una venganza, hay una revancha de nuestro adversario. Y Pablo se da cuenta que no era algo natural, no era una multitud con un piquete que están reclamando algo justo, sino que sabía que estos hombres querían matarlo. Era un espíritu de venganza contra Pablo. Y él se da cuenta, y mucho tiempo después, cuando él está escribiendo las epístolas, dice, bueno, hermano mío, en la zona donde están ustedes, es necesario que se fortalezcan en el Señor. Y empieza a dar un consejo que ella había vivido. Y la pastora una vez me explicaba algo que yo no tomé y lo atesoré, la pastora de este lugar, pastora Norma, ¿ves? Y sabe que para Satanás nosotros, cuando estamos fortalecidos, somos peligrosos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque mire el poder y la potestad que le dio la iglesia, que le dio el Señor a la iglesia. Y esto me decía la pastora una vez, que nosotros con una simplemente oración, simplemente largamos la bendición, largamos la liberación para tal persona o quien,
desarmamos una artimaña satánica que quizás el diablo tuvo un año entero queriendo hacer caer a una persona, poniendo estrategias, tretas maléficas, satánicas. Mire el poder que tiene la iglesia. Pero ¿sabe el problema principal de la iglesia? Que no conoce cuál es su nivel. Amén. Y dice Pablo, empieza a hablar: hermanos, fortaleceos en el Señor. Y cuando habla de una armadura de Dios, está hablando de una lucha. Está hablando de una guerra que es inevitable, una lucha. Y una lucha no es como una guerra conjunta. Una lucha quiere decir que es cuerpo a cuerpo, cara a cara. Que es un rival. Pablo hablaba en esos tiempos, y en esos tiempos estaba la cultura greco-romana, que habían como gladiadores. Y él empieza a hablar para que la palabra de Dios sea simple, sencilla, como decía el pastor, que Dios habla con las cosas sencillas. Así que Pablo le estaba hablando que era una lucha, que es cuerpo a cuerpo, hermano. Y usted cuando empieza a hacer las cosas que Dios le manda a hacer, empieza en una lucha, que es cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y Pablo le dice: bueno, hermano mío, se van a tener que fortalecer porque la guerra que tenemos no es carne ni sangre, no es con eso. Y empieza a dar detalladamente una jerarquía demoníaca que no es mi intención hoy aclararla, cada jerarquía demoníaca, sino que quiero aclarar que en lo sencillo, en lo claro, como decía el pastor, está la clave para entender el mensaje de Dios. ¿Sabes qué? Este pasaje lo leía, y yo veía palabras que eran sencillas y no le prestaba atención. Yo me quería reflejar solamente en los armamentos de la armadura, quería reflejarme quizás en la jerarquía demoníaca porque quería saber más, pero ¿sabes qué? Por último leí algo que era tan sencillo, y ahí estaba la clave. Y dice algo, Pablo, que era fundamental: hermano mío, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. De la única manera que nosotros tenemos que fortalecerlo en el Señor es en el poder y su fuerza. Y parecen unas palabras que son iguales, que se parecen entre sí. Pero sabe que si usted analiza lo que quiere decir poder en el diccionario, en la Real Academia Española, poder significa dominio. Poder significa influencia que uno tiene sobre alguien o sobre algo. Y también poder significa gobernar. Así que Pablo dice que la iglesia tiene que fortalecerse en el Señor y que tenga que tener poder. Y ese poder tiene que tener la capacidad o la virtud de poder dominar, de poder influenciar y poder gobernar. No importa cuál sea la situación, quizás la situación parece más natural posible, más carnal posible, pero cuando tú te enfrentas en esa situación, tú tienes que tener la capacidad de dominar, de gobernar y de influenciar. Y también dice algo que dice: tienes que fortalecerse en el poder de su fuerza. No dice en el poder y fuerza. No dice una cosa y la otra, sino que habla de una de las cualidades que tenga que tener el poder de su fuerza. Y por fuerza no es lo mismo que poder. Poder es ir y a batallar, poder es gobernar, poder es tener potencia, pero fuerza en el diccionario dice que es una acción física con la capacidad de soportar y la capacidad de resistir. Y lo que yo me asombraba de Pablo, que Dios le revelaba algo tan increíble, que en los últimos tiempos los científicos de la física han descubierto, que dice que toda fuerza de cualquier objeto o de cualquier persona son equitativas. Son iguales, vienen de a pares. Toda fuerza tiene que ser pareja. Amén. Y él dice que tenemos que tener una fuerza que sea pareja. Por ejemplo, yo tiraría una piedra hoy en día contra un vidrio, y esa piedra tiene que tener la capacidad y la fuerza suficiente para romper ese vidrio al impactar. Pero también tiene que tener la capacidad suficiente de no romperse cuando impacta. Amén. Sus fuerzas son parejas. Tuvo poder y fuerza para romper, pero también tuvo fuerza para resistir esa piedra y no romperse. Si yo tiraría un huevo en este lugar, una pared, diría que las fuerzas también fueron parejas.
pero fueron insuficientes, porque el huevo no tuvo la suficiente fuerza para romper la pared, pero tampoco tuvo la suficientemente fuerza para resistir y no se roto. Así que la fuerza de cualquier siempre son pareja. Y esto es lo que decía Pablo en la iglesia: hermano, tú tienes que fortalecerse en su fuerza. Tienes que tener una armadura, que la armadura no solamente tiene armas de ataque, como una espada, como una jabalina, como una lanza, sino que la armadura también goza como un sistema de defensa, que tiene una coraza, que tiene un yelmo, que tiene un escudo. Eso quiere decir que no solamente acá podemos reprender los demonios, atar los demonios, sino que también tenemos que la armadura de Dios tiene la capacidad, la fuerza de resistir todo ataque del enemigo. Porque muchas veces veo hermanos que se paran delante de la iglesia y empiezan a contar que echan los demonios, que los suben, que los llevan, los echan a los desiertos, después los mandan al fondo del mar, los atan, los llevan a lugares desérticos, vacíos, pero pasa una semana, 2, un mes y vemos que están tirados en el piso. Y le dimos que perdió autoridad. El hermano no perdió autoridad, porque Dios le dio autoridad, y la autoridad que Dios le dio es irrevocable. Lo que pasa es que no ha entendido que de la misma fuerza que tiene para atacar, también tiene que tener la misma fuerza para resistir todo ataque de nuestro adversario. Y eso es lo que está haciendo la iglesia en este tiempo. Eso es lo que usted está haciendo en este tiempo. Usted cuando ore, no ore solamente para atar, para reprender, sino ore también para resistir todo ataque del enemigo, porque es inevitable. Todo ataque del enemigo vuelve. Y no es darle gloria al diablo, pero quiero decirle que Satanás no está muerto, está vencido en la cruz del Calvario, pero él no está muerto. En el Apocalipsis dice que su segunda muerte será cuando venga el Señor, lo amarre y lo eche al lago de fuego, pero todavía él no está muerto. Tampoco tiene fuerza ni poder, pero tiene estrategias. Amén. Y el primer campo de batalla es nuestra mente. El primer campo de batalla que sufre la iglesia es nuestra mente. Cuando viene nuestra mente, cuando trae mensajes menospreciando al hombre, a la mujer de Dios, a los pastores. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que tú eres un arma poderosa, que tiene que ponerte la armadura de Dios. Y eso es lo bueno, porque en otra parte dice el apóstol Pablo, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero aquí habla que no es una arma nuestra, sino que es una armadura que viene de Dios. Y todo lo que es de Dios es perfecto, y todo lo que es de Dios es irrompible, es invencible. Así que la iglesia tiene que armarse con la armadura de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia y empieza a hablarle. Y como venía diciendo antes, que es una lucha cuerpo a cuerpo. Que no es una guerra, una batalla. Conjunto, a veces venimos, amén, y venimos a la iglesia y venimos a batallar. Y oramos y alabamos el nombre de Dios. Y cae la presencia de Dios. Y hermanos, los demonios no pueden resistir a la presencia de Dios. Huyen a la presencia de Dios. No pueden resistir a la unción. Dice que a través de la unción se pudren los yugos. No pueden resistir. Amén. Pero lo más importante es cuando uno entra en lucha. Cuando sale de este lugar. Amén. ¿Cómo te vas de este lugar? ¿Fortalecido en la fuerza del Señor? ¿Cómo salimos? Eso es la clave del cristiano. La clave de la iglesia del Señor. Amén. ¿Cómo salimos de este lugar? Vamos a nuestro hogar y encontramos cosas sobrenaturales, la rareza, el ambiente medio raro, porque aquí adentro está la presencia de Dios. Todos sabemos que acá el único que gobierna es nuestro Padre, el único rey que está acá es nuestro Padre, así que acá no puede pasar nada porque acá estamos cubiertos.